en afianzar su confianza respecto a lo que ocurría en su proceso, que yo noté inmediatamente quedaba un poco aislada y quedaba un poco fuera como de la articulación sistémica de sus imágenes. Es decir, cada imagen que hacía quedaba ahí como a la espera de que, como una latencia. Eso no quiere decir indiferencia, sino latencia. Quedaba ahí como esperando, como en stand-by. Y tenía una capacidad de producción tan veloz que más o menos el segundo ejercicio fue ralentizar, ¿sí? Y contemplar incluso lo que ya estaba. Asumiendo esos dos ejercicios, pienso que ya se planteó un medio ambiente y una posición y una conducta interna en su proceso que la fue llevando al trabajo que ustedes hoy comentarán y a través del cual conversarán con Laura. Básicamente fue confiar en mucho de lo que ya estaba, en tomar unas nuevas decisiones que tenían que ver con apropiarse de eso que estaba de una manera más gregaria, como en un sentido incluso de manada, de familia, de vínculo sanguíneo entre sus propias, no solo imágenes, sino entre sus relaciones también con los distintos materiales y lenguajes. Si ustedes la conocen a lo largo de la carrera, se habrán dado cuenta de lo riguroso y lo juicioso que es siempre el compromiso que Laura ha tenido con su proceso. Por lo tanto, no le fue nada difícil, después de adquirir esa confianza, empezar a traer sus elementos al espacio y empezar a darle su lugar al cuerpo, al gesto, al objeto, a la materia, incluso a este logro instalativo que de repente no lo habíamos visto como una comprobación, sino como un anhelo y como seguramente un anhelo visto desde un deseo amoroso de lograr esa relación con el espacio. Entonces pienso que finalmente yo personalmente quedé muy satisfecho. Siento que todavía es un tema un poco anímico, un poco de carácter, que hay que seguir consolidando. Siempre que hablo con Laura, la primera sensación que tengo es como de desplome, ¿sí? Siempre le pregunto algo y es como que sí. Ahora le dije que también logrado el amarre y me dijo, sí, mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Sí? Entonces, eso está bien porque pues pone la vara en un nivel de exigencia, pero en muchos casos nos puede también robar confianza y nos puede robar fortaleza, ¿sí? Sobre todo la humildad es buena, pero hay que darle su lugar, ¿sí? Ese es como mi último consejo en este proceso, ¿sí? Y ya les doy la palabra a Laura y a Sofía y a Diego. Bueno, pues no sé si empezar como haciendo un recuento de todo, un poco. Pues yo como lo primero que hice fue como, pues ya tenía un proceso en el que había intentado como crear vínculos con eso otro con lo que yo sentía malestar. Siempre empecé desde mi casa como con todo lo que había, digamos, las plantas, como mi perrita. Digamos que siempre había como una distancia entre las relaciones y pues yo pues había salido como un proceso de ensimismamiento, como de que hacía muchos videos sobre mí, ya me interesaba, era como entender a los otros con los que habitaba. Bueno, entonces empecé como a hacer con la arcilla como vasos comunicantes que lo llamaba para unirse con esos otros cuerpos y empezar a hacer como algo de escucha que en ese momento no entendía muy bien como hacia dónde me llevaba. Pero después como que apareció la muerte dentro de todo el proceso, la muerte de mi perrita. Entonces
como que eso ya no, pues focalizó mi atención mucho en ese lugar. Y también apareció un texto que Mario me sugirió sobre Deleuze, hablando sobre la tesis del movimiento de Bersón, y ahí hablaba sobre cómo lo que estaba cerrado estaba artificialmente cerrado. Entonces pues yo había establecido como unas categorías para pues luego de hacer las acciones con esos seres, lo había nombrado como según categorías: animal, humano, vegetal, y me di cuenta como con ese texto que eso solo nos distanciaba de alguna manera y nos cerraba las posibilidades. Como lo que yo había planteado en un primer momento era hacer unos encuentros como anormales y extracotidianos que nos permitieran establecer otros lazos de escucha y como de unión. Entonces, bueno, está la muerte y pues aparece como el cuerpo como una materia que también se une a la tierra y como que regresa a ese lugar como un bucle cíclico donde también aparece el origen, como donde las especies y todos los seres se fusionan y se desaparecen esas clasificaciones. Y pues pensé, y bueno, y simultáneamente también apareció como un encuentro que yo en el texto lo pongo como anecdótico de pues que yo estaba viendo la clase de libroarte y estaba cortando el fique como en pedacitos de 2 centímetros y entró mi papá y dijo que eso se parecía a Kissy, como todo lo que estaba resultando, como y pues eso me hizo pensar cuando pues la bañaba y como ese momento de encuentro y ese otro cuerpo que resultaba, y ahí se juntó con otra cosa que era como había encontrado, pues yo no sabía como casi nada de lo indígena, de etnias indígenas, como este es otro encuentro muy positivo también como para dejar esas lógicas que también estaba buscando como de la dominación del humano hacia como lo que nombra naturaleza y se saca como de ese lugar de, sí, como al pensar la naturaleza cree que es diferente de esta y como que cree que hay una independencia respecto como a lo que es, como vivir en ella y ser de ella. Y bueno, vuelvo a lo de lo indígena, como había encontrado en una exposición de, pues lo digo, de Mateo López, ahí tenía unas materias, como tenía una corteza de yanchama, corteza de árbol, que la etnia ticuna usa para hacer sus trajes rituales como de su etnia animal, para como el ritual de la pelazón que aún sigue vigente, como del tránsito de la niña en su primera menstruación a mujer. Entonces pues me pareció interesante eso, pues que no creía que el yanchama fuera solo un soporte para hacer el traje, sino que en ese traje se fusionaba lo humano, lo animal y lo vegetal y se convertía en otra cosa en la que se empezaba a habitar. Y pues como apareció como una alternativa el hacer un traje. Primero lo quería hacer como de alta costura, como cosiendo pelo a pelo, pero pues vi que no era viable. Y porque también por la temporalidad de que solo se pone y se quita y como que hay una distancia ahí con la piel un poco. Entonces pues después llegué como que aún no lo he hecho, pero eso es mañana. Es la acción de mañana. Sí, como de toda la transformación del cuerpo con arcilla y fique, como cubrirlo todo, y pues en ese momento yo creo que hay unas fusiones de intercambio energético, calórico como con la materia, y pues no sé, que yo siento que me hacen recordar en esas permeabilidades lo que uno en realidad es, y como pues yo siento que uno ha olvidado de alguna manera. Pues no sé cómo hablar de aquí. Pues lo que yo había propuesto, que algunos tal vez vieron el viernes y el sábado, era poner pues una de las imágenes de
de video que registré en esos primeros encuentros fue con mi perrita, que pues nos uníamos con una correa, pues yo la unía con una correa como para intentar romper las jerarquías de quién lleva la correa y cómo lleva la dirección. Entonces, pues como ella estaba ciega, entonces empezaba a pues caminar como en movimientos circulares. Yo también cerré los ojos para que ella pues me llevara en ese caminar sin norte, sin horizonte, digamos, pero intentando escuchar. Y pues mi idea, pues yo siempre tenía ese video como constantemente, pero sentía que estaba incompleto, como que así solo no funcionaba. Entonces, bueno, ahí no sé si de pronto vieron en el texto, está como las referencias con Francis Alice y Joseph Beuys, con pues estos encuentros con lo animal y pues uno también entrando en diálogo con ellos y perdiendo como ese lugar de dominador y bueno, sí, equiparándose a ellos. Entonces, pues mi idea fue darle como cuerpo al video, como retornarlo a ese lugar previo al del registro, y pues esa naturaleza era como circular, yo la sentía de un movimiento circular, y pues que proyectado en las ramas pues hay como unas fugas de luz y pues el video ya deja de ser como esa cosa plana, como precisa, no sé, como hay una, como que toma un cuerpo la imagen misma, a mí me parece. Entonces mi idea también era como con el gateo hacer que, como revivir ese momento casi en la acción misma y con la imagen, e invocarla también porque se trae en imagen. Y bueno, esta siembra como en esa tableta de Fique era también como un recuerdo de cuando la enterramos, y se volvió como, pues no sé cómo está la obra aquí, sí, pero pues bueno, como hice esta hibridación del Fique y Kisi con su pelo blanco, entonces es como ella estando como un enterrar, sembrar sus pelos en una urna. Y pues bueno, esta construcción también nace como de primero el video y luego pues sentí que para esa imagen y para la urna era importante como un umbral de transición y que permitía entrar y salir de ese círculo, que era también un espacio para ser habitado y activado. Digamos que toda la gramática de las acciones aparece cuando puedo pensar un espacio, cómo establecer un espacio, ahí ya sé cómo puedo habitarlo en sí. Y pues lo que está en la mesa de allá pues son cosas pues yo quería hacer pintura en un comienzo también, quería hacer muchas cosas, hice muchas cosas, demasiadas. Y pues pero quería hacerlas con pigmentos naturales, pero pues no, como primero empecé con acrílico, pero pues no es como el material idóneo ni tiene la permeabilidad que otros materiales como la tierra o la arcilla. Entonces pues esto es como un fragmento de libro arte, pues en papel de Fique y con pues algunas pinturas con tierra y pues pegadas pues estabilizadas como con colapices. Y ya ya demasiado. ¿Cómo funcionó la acción? Es decir, las personas que no han visto las acciones anteriores, ¿cómo pensaste en esa relación con la temporalidad de los días que iba a estar expuesta el trabajo? Pues yo en un principio pensé hacer todo de muchas más horas,
pero no pude tener como la preparación en el cuerpo para como soportar todo ese trabajo corporal, digamos el gateo. Mario me sugirió como si quería que la duración fuera un factor importante, pues usar rodilleras y maneras, no sé cómo decirlo, en esta, sí, almohadillas para las manos. Y pues yo conté mientras gateé hasta 1000, siempre eso era como mi tope, siempre fue, y pues no sé, yo experimentaba una sensación de un, no sé, león enjaulado, como que perdía la palabra en ese momento, en ese gateo y me centraba en el gatear, y también mirando hacia el suelo, como en esa pérdida de horizonte, no sé si colonizador, bueno. Y pues primero lo pensé en torno a como el estar vivo y luego llega como la muerte para mí y pues es en este espacio como de estar sembrando y experimentar el tiempo en ese sembrar y en la repetición. Yo quería establecer como en esa gramática un ritual, como sí, que pues que la trajera ya al presente y que también trajera como las materialidades de todo, como no cosas que se usan, materias que se usan, sino todo está comunicando y me está permeando y yo lo estoy transformando y así en como múltiples afecciones. Y pues como luego de disponer la urna en ese desnivel del suelo, pues mi idea es ya como que entre el otro y me ayude como también a cubrir la parte posterior del cuerpo con esa mezcla de arcilla y fique que, pues porque también como aparece el otro en ese, en una especie de duelo, no sé si lo es o no, pero también en ese convivir con los otros es importante como la presencia de un otro para tener una totalidad del cuerpo a la que yo no puedo acceder. Y ya. Gracias, Laura. ¿Quieres empezar tú? ¿Yo? Ah, bueno. Bien, Laura. Entonces empiezo yo porque alcancé a leer tu texto. Yo lo alcancé solo a ver y leer cositas. Que es pero bueno, empiezo así porque sí es un gesto importante. Creo que tu texto es valiosísimo para entender el proceso. Sí, chévere haberlo recibido un poquito antes, pero bueno, funciona tenerlo y creo que a los dos, porque yo alcancé solo leerlo una vez, una leída rápida, nos aporta muchísimo para habitar esta pieza tuya. Primero, quiero felicitarte porque siento que es un proceso muy maduro, esto con lo que nos encontramos acá. Para mí es muy significativo porque hace evidente, hace visible, primero una seriedad para enfrentarte a tus gestos, a tus materias, a las cosas que te interesan. Y coincido con lo que Mario decía al principio, también una madurez para ir retirando cosas que a la investigación y a la creación en este momento tal vez sobraban. Y en ese proceso creo que se demuestra eso, una madurez. Y es un ejemplo para mí de cómo se crea pensamiento a partir de la creación. Como lo que hay acá es el resultado de una investigación profunda en los haceres, en las materias y en los sentires. Entonces, primero te felicito por eso. Además, sí, conociéndote ya desde hace algunos años en varias materias, siento que además esa madurez se ha transformado no solo en la pieza, sino también en el discurso, en la tranquilidad del habla, en la tranquilidad de la escritura, en la tranquilidad para dejar por fuera cosas que tal vez podrían servir para el proceso,
pero en ese cerrar, tanto teórico como plástico, ayuda a dirigir y a entrar a un espacio particular. Entonces, para ello también el texto creo que nos sirve como una guía. Sí, es eso, una entrada posible a unas cosas que uno intuye viéndolas. Intuye también acercándose perceptualmente a los gestos, a las acciones. Pero esto que tú mencionas como una posibilidad queda muy claro en el texto. Sí es una acción de duelo. Y creo que en toda esa síntesis que logras, el gesto primordial es eso, hacer una creación de duelo de un ser que te importa y que además ves tú como una relación de simbiosis que cada vez la sientes más en una relación no solo con ese ser, sino con el mundo, como una puesta en práctica. En lo teórico me alegra mucho que también haya resuelto como unos ejes principales y que habiendo un montón de bibliografía y de teóricos que estén al lado también los hayas dejado por fuera, también por ese interés de descubrir a lo indígena, al pensamiento indígena, al pensamiento profundo de comunidades locales. Y que aunque es interesante y está muy, muy en boga, hayas preferido, por ejemplo, como dejar a un lado y más bien abandonarte en esos procesos, no sé, cosas como lo de Haraway y estos aportes también que van desde el propio cuerpo, es decir, de esa convivencia y coexistencia con otros organismos en el propio cuerpo, porque esto es lo que está logrando, es esta cuestión de barrera, de frontera, que es sensible con aprensible con nuestros sentidos, y que tal vez son bellísimas, muy poéticas las palabras de Haraway, pero nos alejan también, nos vuelven a entrar a un asunto que desde la ciencia es corroborable y factible a partir de las cuestiones lógicas. El acto sensible acá se vuelve fundamental, creo yo, porque esta barrera tú la creas para también provocar esa permeabilidad, ese gesto que se crea en la primera acción del dar vueltas, de esa pantalla que es móvil, que crea además unas capas en ti, pero en este lugar, y además que instaura también otro espacio con este edificio. Siento que él habla muy bien de ese primer capítulo que nos hablas, o en esa referencia de él es acerca de la creación de esas fronteras, de esos límites, como algo que es artificial y que se puede ir construyendo sobre todo desde el habitar, y que se puede dejar sobre todo y se puede tomar distancia de estas cuestiones lógicas. Entonces creo que es un gran acierto haber dejado por fuera Haraway en este caso, porque te involucra a ti en otro tipo de corporalidades, corporalidad tangible del cuerpo, sensible. En ese sentido, también yo personalmente agradezco cómo esa inserción del cuerpo en tu pieza está hablando también de otro tipo de relaciones que son también muy contundentes con los otros y con nuestra propia historia localizada, ¿sí? Y también agradezco que hayas dicho que tienes cierta distancia con lo indígena, pero que te interesa mucho establecer ciertos diálogos que se pueden justamente en esas relaciones de permeabilidad, ¿sí? Que es igualmente difícil acercarse a estos pensamientos científicos como a los pensamientos indígenas, pero hay una pulsión de tierra que está más cercana a unas que a otras. Y eso se da, siento yo, con esos gestos, con encontrar la duración del poner la siembra, de sembrar estos pelitos o las acciones previas de ir intentando sembrar raíces, de ir creando también una narrativa en los gestos de las acciones que propones. Desde aquello domesticado, tú lo llamas así, también pones en duda lo de colonial, chévere, justamente en poner en tensión cosas que parece que se están dando ya como muy ciertas, ¿sí? Como proponer también
ese doble juego entre el dispositivo como otro ser. Y aquí entro también unas cosas importantes con el video. Creo que surgen cosas muy potentes que a mí personalmente me interesan también en mi modo de hacer, y es cómo no solo los seres hacen parte de esta creación e intercambio de materialidades y de vida, sino cómo también los dispositivos, en este caso los fotones o los electrones, también conviven con esa lucha o ese intercambio o esa creación vital. Y no solo por la imagen y los fotones que te llegaban a ti, sino por cómo entender cada siembra también como un gesto de un electrón que está intercambiándose, intercalándose, conectándose con esos cuerpos. Y es volver también estos dispositivos, luz, electrónica, imagen de video, no solo como abstracciones de gestos anteriores, sino como un intercambio in situ, un intercambio performativo con lo que estás haciendo. Y más interesante si esos materiales y esas materialidades se están componiendo con la tierra, con el barro, con la madera, con la cabuya, y otras partes de las mismas esencias de lo electrónico, de lo fotónico, de las cosas que ahí sí, ahora sí, a manera más poética, sí, nos conectan. Lo otro que yo pensaba hoy en esta mañana al terminar de leer tu texto era cómo también esta apuesta, y coincido con Mario, que buena apuesta espacial. Sí, creo que aquí detonas un montón de cosas en lo espacial y en lo escultórico, junto con el gesto corporal, que pueden crecer muchísimo. Cómo esto vuelve a la tierra después, cómo esto se reincorpora. Yo creo que este duelo que empiezas para tu perrito termina también con el cómo estas mismas materialidades se reincorporan después. No creo que sea un desecho total, sino que debería pensarse incluso en cómo es el gesto de retornar. Mucha de la arcilla que tenía ya venía de otros procesos y como ya es parte de muchas otras construcciones que han sido. Ahora como adquirí otra arcilla, o sea, ya tengo más arcilla para muchas otras construcciones, o sea, eso es como puede seguir siendo, y pues la arcilla es hermosa por esto de que como que nunca se muere, siempre puede estar viva y secarse y volver y así. Entonces pues como sí, yo quiero conservarla para seguir haciendo muchas cosas, como porque no sé a dónde, o sea, si la desecho, a dónde iría a parar, como ya soy como responsable de ella de alguna manera. Pero no solo de la arcilla y los palos y la cuerda, ¿qué pasa también con esa responsabilidad de los materiales electrónicos? ¿Qué pasa con los videos? ¿Cómo los soportas? ¿Cómo los guardas? Sí, es un asunto de archivo que también se nos vuelve más amplio e importante. Sí, creo que este asunto, claro, quienes trabajan o trabajamos con esas materias vemos que hay también la necesidad de conservar en urnas, que son discos externos, como esas urnas también nos dan una configuración en el espacio de cómo conservarlo, modos de archivo que también son vitales junto con esto. Sí, creo que esto en general es lo que quería aportar para tu proyecto. Y de nuevo insistir en esa fuerza, esa potencia que encuentro en tu trabajo de creación de conocimiento a partir de la práctica, de una investigación que se vuelve sólida, que se vuelve ya muy madura. Gracias, Laura. Pues Laura, yo quedé muy sorprendida con tu trabajo, me parece igual como dice Diego, muy maduro, muy contundente, creo que es la palabra. Realmente creo que hay una rigurosidad en la construcción, en el hacer, en el construir, en la decisión de las materias también, en la instalación también y en las decisiones de las acciones. O sea, como que me parece que en efecto has construido como una propuesta que realmente
tiene muchas capas, por un lado, es compleja, pero además de eso trabajas con materias muy diferentes y logras articularlas, ¿no? Como que no se siente que aquí pesa más, por ejemplo, la acción, el cuerpo o la materia instalativa, lo escultórico o el video. Hay como realmente siento que una de las cosas que me sorprende mucho es la manera como has articulado esas diferentes materias de manera que tomen sentido cada una de ellas en la articulación, casi que no por separado, sino en la articulación. Entonces, ahí también, por ejemplo, me haces pensar mucho en las relaciones, ya no solo las relaciones entre humanos y animales, sino también las relaciones entre las materias y sus lugares de enunciación, digamos que no, el video pues pareciera nada tener que ver con la arcilla, pero se conecta perfectamente, como muy inteligentemente en tu trabajo, o tu cuerpo también pareciera pertenecer a este espacio en la acción que haces, y también un poquito en lo que haces como con el espacio del salón, que casi que te contiene también en la forma, pero también como en uno entra aquí y entonces la vivencia del salón empieza a ser también como entrar un poco como a una de estas construcciones más rituales, ¿no? Como estas construcciones en arcilla, como el temazcal o como... sí, creo que hay una cosa que lograste también con el salón, ¿no? Que es por lo que has instalado aquí la construcción de esta circularidad y este camino. Entonces sí, como digamos en términos generales me parece que es un trabajo muy inteligente y muy sensible y muy tejido en los detalles, ¿no? Entonces, pues muy sorprendida y muy feliz de ser la invitada a este trabajo, ¿no? Por otro lado, también quería decirte que sin haber leído mucho el texto, alcancé a leer algunas partes nada más, viendo las imágenes, siento que el camino ha sido de un saber del cuerpo, de una intuición que me parece sorprendente por la escucha, como de lo que te va diciendo el trabajo que debes hacer, ¿no? No es como caprichoso, sino más bien como un asunto que empiezan a aparecer unas materias, empiezan a aparecer unas acciones, empiezan a aparecer unas construcciones, materiales que parecieran venir de una... Y aquí es donde me parece muy interesante, como de algo muy arcaico. Tú lo dijiste ahorita, en tus palabras dijiste esto es algo que hemos olvidado, ¿no? Y yo siento que en realidad sí está pasando esto en tu trabajo, que es que estos materiales surgen y el tipo de materiales que aparecen, las materias, la arcilla, estos palos, ¿no? Como que surgen porque estás buscando en algo lejano, ¿no? Como en una conexión lejana de tu cuerpo, y creo que es una conexión del cuerpo. Entonces ahí me haces pensar en el gesto, y ahora estoy un poquito obsesionada con eso, entonces te lo voy a decir, pero el gesto que viene de un lugar arcaico, ¿no? El gesto no viene de un lugar que es inmediato, ni que es una construcción consciente, sino viene de una memoria muy antigua. Los gestos son como anteriores a las decisiones que tomamos sobre el movimiento. Y aquí entonces volver, esto que haces de volverte al nivel a la horizontalidad con tu perro y tomarte tiempo, al poner esta temporalidad, ¿no? Yo te vi, yo me fui y tú seguías dando vueltas el viernes en una acción que además me parecía compleja y rica en posibilidades, porque para los que no la vieron, Laura estaba
tenía un dispositivo que era ese que está allá, que es como un palito, que es como un compás casi, y ella estaba atada del cuello, pues como un perro caminando alrededor muy despacio, gateando, mientras ese dispositivo proyectaba un video de su perro, que estaba a su vez atado a una cuerda, pero el dispositivo, digamos, en la proyección alcanzaba la pared de esta estructura y traspasaba y se alcanzaba a ver en las paredes grandes. Había como un poco hablando de esta límite que no es el límite, ¿no? Que atraviesa y que rompe un poco como esa estructura que creíamos que contenía o cerraba. Era muy claro como esa subversión, sí, de una lógica establecida, primero en tu relación con el perro, ¿no? ¿Quién subordina a quién manda a quién lleva a quién, ¿no? Pero también en el lugar donde, del límite de esta contención, ¿no? Como había como una especie de liberación cuando uno veía la proyección aquí en la pared, que uno empezaba a sentir como esa era como una necesidad de sacarlo de la cerca también, de una manera en que igual mantenías la paradoja de estar atada, ¿no? Estar atada tú a él y él a ti, y bueno, y después salir de la cerca, ¿no? También haciéndonos pensar mucho en cómo estas estructuras son de otro orden, ¿no? No son estructuras que separan, sino son estructuras que conectan, ¿no? Un poco en esa también muy bonita reflexión sobre, o ese llamado que tienes a ir hacia a la raíz, a la tierra, a las culturas ancestrales, que nos proponen como unos modos relacionales, y no solo de los cuerpos, pero también de las estructuras que nos contienen, de los espacios, de las materias que no nos separan, ¿no? Sino que conectan y que generan conexiones en diferentes escalas y en diferentes niveles, ¿no? Entonces me parece que llegas ahí como por buscar unas formas relacionales que no sean las formas relacionales civilizatorias, ¿no? Las formas relacionales que nos ponen en el ejercicio de la jerarquía, de la subordinación, y llegas, creo, muy intuitivamente, aunque no sepas, sabes, intuyes que por ahí hay como una pista, ¿no? En esa relación un poco más directa con la materia, en esa relación ¿cómo se dice?, de reciprocidad, que no es solo yo uso, sino eso genera también algo en la materia, ¿no? Entonces me parece que es muy bonito cómo llegas a eso ancestral, lejano, arcaico, de nuevo en las diferentes materias que estás usando, con el cuerpo, las materias con las que construyes esta instalación, ¿no? Entonces ahí me parece que es como una brújula muy buena la que tienes, como que te va llevando por un camino, como olfateando, ¿no? Por aquí es, en ese sentido, pues casi como tu perro, ¿no? Vas olfateando ahí y vas tomando decisiones desde ahí. Entonces eso es muy bonito porque eso no te encasilla en ninguna técnica, ni en ninguna disciplina, ni en ninguna práctica concreta, sino en lo que va necesitando esa intuición, ese deseo, esa urgencia que tienes, ¿no? Y creo que ese es un camino que es bueno que seas consciente que es un proceder que puedes seguir alimentando y seguir como estimulando. Está también esta otra capa como de la vida y la muerte, ¿no? Que también es también muy interesante como esta construcción que nos recuerda también construcciones de la ritualidad, de las malocas, ¿no? Como que nos recuerda un poco, también es una cosa horizontal, pero también es vertical, ¿no? La profundidad del hueco que haces allá, que nos recuerda que está así, pero también está la tierra y el cielo, ¿no? Pero está también el espacio que nos contiene y nos envuelve. Entonces,
no solo es así, sino que es esta relación muy clara que es también con la materia, pero que es también con el espacio. Entonces hay como una serie de transposiciones que haces, ¿no?, de materias y de sentidos, que también considero que son muy complejas y que también son muy poderosas, ¿no? Entonces, pues nada, me parece que es una propuesta, no sé si ni qué es, pues es como, es una pieza muy compleja, con muchas capas, muy estimulante además, y muy rigurosa, y que además, enfocándome un poquito en el cuerpo, me parece como que tienes una capacidad que es bien compleja de cuando haces presencia con tu cuerpo, no someter a lo demás, sino establecer unas relaciones de articulación donde lo que va a primar es la relación, ¿no? Y no tu protagonismo o tu cuerpo como el foco de atención. Entonces, en ese sentido, como que creo que todo está como muy... No se puede hablar en una sola dimensión, y siempre, o sea, incluso cuando estoy hablando me estoy dando cuenta de cómo una cosa me lanza a la otra, ¿no? Hablar del cuerpo me lanza a la arcilla, hablar de la arcilla me lanza a como, no sé, como al video. Entonces está muy bonito porque no es fácil hacer no es fácil no dejarse atrapar por una materia, no es fácil no dejarse atrapar por una estructura que ya tenemos mental, casi que tu manera de proceder es muy parecida a esto que vemos aquí. Como que no hay un límite, pues, como que separen. Entonces, también lo del duelo, que esa es otra capa, pues también como muy tremenda, es decir, es como ese ligar los tiempos, ¿no? Ese tiempo pasado, el presente, lo que viene, pero como en una suerte de conciencia de que eso tiene que ver con una relación entre la vida y la muerte. Y bueno, ya. Así que felicitaciones. Sí, Laura. Y no sé si alguien quiere decir algo. Sí, el público, ¿algún comentario? Bueno, yo quiero decir que yo siento que no he visto un trabajo que tuviera como eso que decía Sofía, como de que todo tomara sentido en el trabajo, pero no por separados, como que tú coges y caminas en círculos y coges el video por aparte y pones todo por aparte y nada, ¿sí? Es como que coge vida cuando uno entra acá y te ve a ti haciendo eso. Entonces me parece muy completo, casi que está vivo como tu trabajo, tú le das vida a todo, no sé. Y los trabajos que yo he visto, por ejemplo, en general, como que sí tienen un sentido muy... no sé, como de tríptico, como que sí está junto, pero si lo separas igual tiene su lógica y funciona solo. Pero me gusta cómo está articulado, como de que no hay una forma de quitar una cosa, porque quitas una cosa y ya se desbarata todo, como muy organizado en un punto perfecto, en un equilibrio muy especial. Y sí me gusta también mucho que tenga tantas capas, como que está lo del duelo y lo del cuerpo, o sea, hay muchas formas de ver el mismo trabajo y eso me parece muy interesante. Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Laura.